Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo va? Tenemos la foto de lo que se entregó a la justicia, la máquina de contar billetes. La que le secuestraron el viernes pasado a la tarde en el allanamiento que hicieron en la casa que tiene en un country que se llama Altos de Campo Grande, justamente en Diego Españolo. Esta máquina de contar billetes estaba en poder de un abogado que supuestamente estaba al frente de una entidad donde no maneja dinero en efectivo. ¿Quién tiene una máquina de hacer billetes? Mira, tiene alguien que se dedica a manejar una cueva. O sea, un escribano, una cueva. Alguien tiene una cueva, una inmobiliaria, pero un abogado que está al frente de... Esta es. Ahí está. Esto es una de las cuestiones que a nivel de opinión pública más impactó, ¿no? Porque inmediatamente nos lleva la máquina de contar billetes, ¿a dónde? A la Rosadita. Directamente. Directamente, no hay, sin escalas. Sin pasar por ninguna... se linkea rápidamente con ese episodio que es uno de los más emblemáticos en la corrupción de la historia argentina. Es imposible no vincular el secuestro de esta máquina de contar billetes con la Rosadita. Está bien, no es el nivel, pero automáticamente uno linkea ahí. Ese día también le secuestraron a Españolo los dos celulares. Uno de ellos lo tenía roto, el otro es el que se está analizando, que se hizo la extracción forense, la copia espejo. A ver, hoy te lo defino Españolo como una persona que teme ser detenido. Ese es el miedo. Hoy tenemos frases textuales de una nota que publicó nuestro colega Hugo Alconada Damón, donde estaba el sentimiento. Ustedes lo vieron en la pantalla de La Nación Más durante esta tarde, pero Capi, ¿qué es lo nuevo en la causa? ¿Qué es lo que se está viendo en esta causa? Y lo nuevo en la causa hace juego con lo que acaba de decir Gustavo. Tanto miedo tiene de quedar detenido que hoy Españolo designó abogados defensores y sus abogados fueron a tribunales y se presentaron en la fiscalía de Franco Picardi. El abogado que sabemos, por lo menos hasta ahora, es Ignacio Rada Schulze, junto con Araoz de la Madrid. Araoz de la Madrid, los periodistas que cubrimos tribunales lo conocemos porque supo ser juez federal, subrogante, hasta que cuando tuvo que rendir examen no le fue bien y tuvo que dejar ese juzgado. Estos abogados son los que van a representar a Españolo. A ver, me parece que hubo un cambio, José, de actitud del gobierno para con Españolo. Porque primero no sabían cómo tratarlo. Sí. Si lo trataban bien para que no hable o si rompían relaciones. Ya está claro que rompen relaciones. Milei lo quiere denunciar y Españolo está analizando si se presenta a declarar como arrepentido. O sea, algo que parecía en la misma línea, ahora está claro que están en veredas opuestas. Pero si se presenta a declarar como arrepentido, tiene que ofrecer algo a cambio. O sea, tiene que apuntar para arriba. Bueno, miren esta placa de Españolo a partir de lo que obtuvo hoy Hugo Alconada. Diego es un bocón, la frase bocón es muy de... Sí, pero porque no tenía experiencia política previa. Entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más. Mati Moreno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un bocón en la política? Vos sabés, José, que cuando Milei lo conoce, esto de que se contactaron primero a través de las redes sociales, ya sabemos que Españolo había estado con José Luis Espert, y se conoce con Milei, y Milei se lo manda a Oscar Sago. Recordemos, Oscar Sago, que fue el jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza en la primera parte del gobierno de Milei. Después lo corrieron, víctima también de Karina Milei y los Menem. Y Sago, Milei se lo manda para que lo ayude a meterse en política. Esa relación con Sago no termina bien. Lo cierto es que muchos de los que hablan con Españolo, que recordemos que era alguien que era muy cercano al presidente, que fue su abogado y que iba que tenía más de muchas 30 visitas veces a Olivos, ¿no? Recordemos también que Españolo no venía de la política, tenía un perfil bastante activo, si querés, en las redes sociales, y que Milei lo incorporó rápidamente, así como pasó con muchos otros actores dentro de La Libertad Avanza, que Milei, sin estructura, rápidamente lo sumaba y le daba un lugar relevante en su equipo. Mati, pongo un punto ahí para preguntarle a Ceci. Ceci, cuando Capi hablaba de tribunales, ella conoce también mucho de tribunales, pero hace tiempo está alocada en Balcarce 50. ¿Qué pasa en la Casa Rosada con este contexto del cual no paramos de hablar, de escándalos, de casos, de
a quién le toca el teléfono, qué tiene el teléfono y demás. Bueno, contra Españuolo, digamos, es cada vez más lo que se está, digamos, adjetivando en su contra, podríamos decir, ¿no? Lo que decía un poco Capi antes, a Españuolo lo mínimo que le dicen hoy por hoy es que es un mitómano, que es un mentiroso compulsivo, y es lo que también mencionaba Capi, que dicen, bueno, si se comprueba que dijo lo que dijo, porque ellos dicen hay que ver hasta qué punto están editados los audios, cada vez lo dicen menos, pero dicen, si se comprueba que dijo lo que dijo, nosotros lo vamos a denunciar por calumnias, injurias y difamación, y eventualmente también lo podremos denunciar penalmente si se descubren que hubo irregularidades producto de la auditoría que se está haciendo, que se va a empezar a hacer sobre los casi 20 meses de gestión de Españuolo. Bueno, es que ahí los amores y desamores duran poco. Mirá lo que dijo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, respecto de Españuolo, que, como bien dice Ceci, era abogado, como marcaba Mati, es alguien que visitaba con mucha frecuencia, sobre todo los domingos de ópera. Esto dijo el jefe de gabinete de ministros. No tengo nada que reprocharle a Lule Menem. En el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza. Igual que la hermana del presidente, ¿no? ¿Y de los que rodean al presidente diría exactamente lo mismo? Bueno, claramente este señor Españuolo claramente no lo era, ¿no? Porque también estaba, no sé si cercano, pero lo conocía mucho al presidente, ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el presidente con algunas personas conocidas en Olivos. En fin, yo digo, no, obviamente si el presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado, claramente. La rutina de ópera son los domingos, donde un grupo de amigos del presidente se reúnen básicamente para tomar oxígeno de la política y analizan sobre todo la ópera. Tenías un dato más, Ceci. Sí, porque era interesante que Guillermo Franco también defendió a Eduardo Lule Menem. Toda la Casa Rosada, con excepción podríamos decir a Fuerzas Celestiales, cerraron filas detrás de Eduardo Lule Menem, y cuentan quienes conversaron con él, quienes lo han escuchado hablar en estos últimos días, que respecto de las versiones que hablaban de que podía haber un video suyo en una Ferrari de los Kovalipker, los propietarios del laboratorio suizo Argentina, dicen que él no solo no habría ido, lo que explica a quienes hablan con él es que él nunca los visitó a los Kovalipker, y que precisamente uno de los ingresos que tiene a Nordelta, donde viven los Kovalipker, fue para el cumpleaños de Guillermo Franco. Dicen, como la justicia pidió los registros cerca de Lule Menem, dicen, lo único que la justicia va a encontrar de Lule Menem en Nordelta es que entró para el cumpleaños de Guillermo Franco el año pasado y para visitar a uno de sus primos que vive en otro de los barrios. Bueno, surgen muchas teorías conspirativas por estas horas en el gobierno nacional respecto de quiénes son los responsables, quiénes son los culpables, y también si puede o no ser arrepentido, ¿no? ¿Qué supone, Capi, que sea arrepentido? A ver, como decíamos hace un rato, el arrepentido es un imputado colaborador, ¿sí? Y la ley lo que establece es que vos te convertís en imputado colaborador cuando apuntás a alguien que está por encima tuyo de la organización, pero aportás también elementos, y esos elementos tienen que servir para llegar a una condena. Una vez que se da esa sanción, ahí se te puede ver reducida la condena en función del aporte que hiciste para esclarecer el caso. Hasta ahora, Españuolo no está ni imputado, digamos. Ahora podemos decir que al presentar abogados, él mismo le está diciendo al juez, me considero que usted me tiene bueno, eso es importante, pues lo están viendo todos por la tele. Pasó hace pocos días, todos los que estamos hablando por estos días, porque hay por ahí un error de concepción, que es que no están ni prófugos, ni... No. Lo único que hizo la justicia es, hasta ahora, asegurar la prueba. ¿Qué es la prueba? Los teléfonos de Españuolo, de los responsables de la droguería suizo-argentina y del otro funcionario de Garbellini. Y a su vez fue y secuestró los expedientes de las licitaciones de la compra de medicamentos que se hizo a la droguería suizo-argentina. Y la clave, José, va a estar acá, en los expedientes de las licitaciones. En tribunales dicen que haya un audio, no nos importa tanto. Lo importante es saber si esas licitaciones fueron transparentes, si hubo cartelización, si hubo sobreprecios, si hubo direccionamientos, porque esos son indicios de que pudo haber una coima. Vos sabés bien, José, que la coima nadie te da recibo cuando la pagan. No lo sé, pero así dicen. Y en tribunales, las causas de corrupción
cuando hay un pago de sobornos, en general se prueban buscando indicios en las licitaciones. Si detrás de esas licitaciones hubo irregularidades, probablemente puede haber habido algún pago de soborno. Pongo un punto acá para ir a la pata económica y tenemos mucho de la pata política, judicial, de lo que viene, porque también están las teorías conspirativas, te decía, por otro lado está el rol de los Menem, que tiene Mati un informe de cómo es lo que viene, también quienes agredieron al presidente, pero hay como dos lugares hoy en Ciudad Gótica de la República Argentina. Por un lado, Sofi Diamante estuvo en la zona del poder más extremo, que es CICIP. Exactamente, donde estaban los empresarios, poderosos, ejecutivos. Ahí fueron a escuchar hoy al presidente Javier Milei, que habló poco de la coyuntura, de los audios, de lo que está pasando, y justificó bastante lo que está pasando con la economía, que tenemos una inflación más o menos en torno al 2%, que sería lo bueno. Hoy los tipos de cambio bajaron, pero hay presión sobre el tipo de cambio, y la gran tema de conversación son las tasas de interés en niveles muy, muy altas, cosa que el presidente justificó diciendo que están por las nubes estas tasas por el riesgo Cuca. Damián Di Pachi aterrizó de Córdoba, donde estuvo en un encuentro de parques industriales, que son la temperatura de qué, Damián. Y es la temperatura de efectivamente que está pasando a nivel de producción. Yo ahí vi dos cosas en los pasillos. Primero, Córdoba tiene 330 parques industriales, el lugar del país donde mayor parques industriales hay. Imagínate la cantidad de industrias que había hoy, referentes muy importantes, ¿no? Hablando con los diferentes empresarios, vos me decís, che, esto de la droguería, etcétera, ¿los preocupa? Para nada. El resultante de lo que está pasando por la droguería, por el efecto electoral, mucho, José, mucho. ¿Por qué? Hay dos riesgos que ve el empresario. ¿Viste que el gobierno habla del riesgo Cuca? Sí. Yo te hablo del riesgo doble R. ¿Cuál es el riesgo doble R? Primero, el riesgo país. Porque este nivel de tasa, digamos, si yo tengo que comprar una maquinaria y soy industrial y tengo que financiarme este nivel de tasa, estoy hablando de un 13-14% en dólares. Una locura. Riesgo R, riesgo país, muy importante para el que es industrial. No para el comerciante, pero para el que es industrial, muy importante. Y el otro riesgo R es el riesgo reformas. Porque que no se hagan. Porque si vos tenés un resultado electoral adverso, bueno, efectivamente estás con esta complicación. Y esto es lo que sí me dijo. No me habló de la droguería, no me habló de nada. Me habló de estos dos riesgos. Riesgo país y riesgo reformas. Hablando de riesgos, el riesgo parece ser casi todo violeta, porque es todos contra todos. Marcela Pagano, que se ha convertido dentro de su nuevo espacio político en alguien que es tal vez la principal opositora hoy del gobierno que la llevó al poder. Mirá lo que decía. Precios en la compra de medicamentos en la Andis, y casi todo se lo llevó esta droguería suizo, ¿no? La cual es íntimo Menem, le fabricaba las barritas de proteína, son íntimos de su familia, él los trajo al gobierno, hizo los nexos, así que él deberá probar en la justicia todo lo que dicen los medios. ¿Quiénes son los que están detrás de escena? ¿Quién está detrás de escena de esta trama? Juan Mayol, buenas noches. ¿Cómo le pega este caso al gobierno de Milei? Bueno, nosotros hicimos una medición de viernes a lunes, la cerramos el lunes. Obviamente todo esto es muy dinámico, hay que ver cómo se siguen desarrollando los hechos, pero lo que vemos en principio es un retroceso en la imagen del gobierno de 3 puntos. O sea, no es un retroceso muy significativo. O sea, es mucho menor de la dimensión de lo que venimos hablando. Sí, digamos, el gobierno ya venía... A ver, pongámoslo en contexto, ¿no? La imagen del gobierno hoy en día está en torno al 45%, lo cual después de un año y medio tan intenso, con minorías parlamentarias, con minoría en el Senado, vetos, con un ajuste tremendo, me parece que es un buen nivel. Pero claramente en los últimos 2 meses o 3 meses tuvimos un deterioro. Estábamos en un rango que iba entre el 50 y 52%, pasamos 47-48 y ahora estamos en 45%. Esto creo que afecta... Y afecta, creo que una de las grandes promesas del gobierno para cierto sector electoral, digamos, el sector kirchnerista quizás tiene anticuerpos un poco más fuertes frente a las denuncias de corrupción. El sector que proviene de Juntos por el Cambio, del PRO, es muy sensible ante estos hechos. Estuvimos indagando, bueno, ahí podemos ver, ¿no? Principal problema del país, que teníamos... Hace 3 años, 2 años, cuando asumió el gobierno, la inflación era el principal problema del país. Pasó a ser la pobreza y el desempleo. Bueno, en la última ola, en esta ola que medimos de viernes a lunes, pasó la corrupción como el principal problema, ¿no? Y es creo que eso en todas las medidoras está subiendo, ¿no? Claro, sí.
que es muy sensible esta métrica a eventos coyunturales, ¿no? Claramente. Entonces, claramente acá aparece un problema. Ahora, indagás cualitativamente dentro de los núcleos afines o que apoyan al gobierno. Hay una conciencia de que en una estructura del Estado tan grande y tan abarcativa pueden haber hechos de corrupción. Entonces, en ese sentido, no hay una demanda al gobierno que sea impoluto en ese sentido. Lo que sí se le demanda al gobierno del presidente es que cumpla su promesa de que si se demuestran hechos de corrupción, como dijo el presidente en su momento, se le corte el brazo, la cabeza o lo que fuera. Bueno, de hecho, ahora en el equipo, en lo que te diría que es el equipo de campaña de Milei en la provincia de Buenos Aires, hay un temor, o sea, hay mucha preocupación por el efecto que pueden tener. Nadie sabe qué efecto podría tener. Ahí Juan un poco describía las primeras ediciones, pero también ¿qué va a pasar con ese votante que está dudando de ir a votar? Es decir, que esto estimule una abstención, un mayor desencanto, mayor apatía en esta elección que ya de por sí no es muy atractiva. Pasó también en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo un 50% de participación, una cifra récord. Pero digo, la preocupación hoy en el gobierno es cómo van a alentar. Fíjate, José, que vas a empezar a escuchar todo el tiempo a los candidatos diciendo, ayer lo decía creo Spert, hoy Valenzuela en una actividad en Merlo con Patricia Bullrich, que pidiéndole a la gente que vaya a votar, porque piensan que en esta elección de septiembre, como los intendentes o el peronismo maneja la mayoría de los municipios en el conurbano y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a tener el aparato para movilizar más y creen que eso, la baja participación, puede perjudicar al gobierno. Caraba, cuando vamos a esto que estamos viendo ahí, que son las agresiones, ya está la investigación avanzando. Hoy Patricia Bullrich emitió un comunicado a la ministra de Seguridad, pero ¿quiénes son los agresores? Los agresores son Barras Bravas, de Banfield, de Los Andes y de Arsenal de Sarandí. Me sorprende el de Arsenal de Sarandí, porque no tienen mucho que hacer en Lomas. Estos son los sospechosos. Habrá que ver... Así que no le quedaba de paso. Sí, sobre todo porque este muchacho que aparece a la izquierda, el pelado, se llama Paz de apellido, se presentó hoy en el móvil de La Nación Más y dijo que él estaba siendo acusado falsamente. Él dijo, no soy barra brava de Arsenal, pero bueno, tengo algún vínculo con la hinchada, tuve algún problema en el pasado. Estuve en la manifestación, dejé mi camioneta, llegué después de los incidentes, no sé por qué me acusan. El del medio se llama Tiago Morel, ese alguna relación tuvo, es el que más horas estuvo detenido, lo apresaron ayer. Es el más chico, ¿no? Sí, es el más chico también. Lo liberaron hoy a las 9 de la mañana. Y el otro es el que aparece arrojándose encima del capó, es de apellido Dabrowski, de la agrupación Hijos, es el que aparece arrojándose encima de la camioneta o al paso del presidente Milei. Todo estuvo preparado. La convocatoria, ¿ves? Ese es Dabrowski. Ahí te hago una pregunta y les hago una pregunta sobre todo a la política. ¿Preparado por quién? Sería la pregunta, porque hoy desde la Intendencia decían, bueno, esto fue preparado por quienes vinieron, los que sufrieron las agresiones, que son los violetas, dicen, no, esto lo preparó la Intendencia. Otros decían, bueno, se nota la nota de Máximo, la mano de Máximo Kirchner. Había agitación y convocatoria a través de redes sociales desde que se supo que Milei iba a participar de la caravana. La concentración estaba en Portela y Irigoyen, que es la plaza donde está la Municipalidad de Lomas, y la agresión contra el presidente se concreta una cuadra y media, 2 cuadras antes, en la Pri de Irigoyen. O sea, hubo un desprendimiento de ese grupo que estaba concentrado frente a la plaza, que fue directamente a atacar a Milei. Entonces, Milei se sabía de antemano que no iba a poder pasar frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora. Y a mí lo que me llama la atención poderosamente es el tema del contenedor. El piedrazo... Estaba muy a mano el contenedor, ¿no? Muy a mano un contenedor. Sí, ese contenedor. Ese contenedor es de una obra que se está haciendo, una refacción en el banco, que está al lado, y me sorprende que la policía... me sorprende, no, ya a esta altura del partido de la bonaerense se puede esperar cualquier cosa, que no haya dado seguridad a ese contenedor. Ahí la seguridad esa zona de custodia era de efectivo de la policía bonaerense y también de la
Policía Municipal de Loma de Zamora o la gente de seguridad del municipio. ¿Vos sabés, Gustavo, que comentaban que la custodia presidencial había acudido el día anterior a chequear el perímetro y a repasar el circuito que iban a hacer? Y qué raro que no neutralizaron ese foco de peligro. Habrá que ver si efectivamente le dieron la misión, esa misión que vos bien describís, Hernán, a la gente de la policía bonaerense. No, que hoy se hacían la misma pregunta de vuelta en el evento del CICIP, que era en el Hotel Alvear. La cantidad de custodios que había dentro del hotel, contamos 20 personas armadas. ¿Dentro del hotel? Dentro del hotel, rodeando al presidente arriba del escenario. Matanza tranqui. Entonces, la pregunta que se hacían todos es, ¿cómo puede ser si acá en el CICIP hay tanta custodia policial, y encima había patrulleros por todo rodeando el hotel? ¿Cómo no se previó esto ayer? Mirá lo que decía Javier Alonso. Ceci, ya te doy pie para que hagas tu comentario. Esto decía respecto de quién cuidó o quién dejó de cuidar al presidente de la Nación. Yo creo que fue una exposición que no fue cuidada del presidente. No lo cuidaron al presidente. Cuando uno va al territorio, uno sabe, uno que conoce esto, sabe que hay lugares, hay climas sociales, hay determinadas situaciones. Eso suena un poco como justificatorio, ¿no? La idea de decir, si vas a ir al conurbano con este clima social... No, yo no estoy diciendo ir al conurbano. El presidente tiene la libertad de ir a donde quiera y hacer lo que quiera, como de hecho lo hace, y está perfecto. Y yo de hecho lo que hice fue poner 50 policías más, que fueron los que detuvieron a las personas que intervinieron. Lo expusieron al presidente a una situación delicada, por lo menos, y después hay una violencia que se agita, hay un clima de violencia que se está agitando. Era Javier Alonso en una entrevista con nuestra colega María O'Donnell hoy en Urbana Play. Ceci. Sí, la evaluación que hacía el gobierno, porque siempre para estos tipos de actos o de caravanas hay diálogo, digamos, anillos entre, Gus lo puede explicar mejor, entre la policía provincial, la municipal, la presidencial. Y hay comunicación entre esos anillos, cosa que acá no habría existido correctamente, eso es lo que dicen. Y ellos hacen como una distinción, dicen, custodia presidencial, casa militar y policía federal actuaron impecable, dicen. De la bonaerense tenemos dudas, pero lo que estamos seguros es que fue deplorable lo que hizo la policía municipal de Lomas de Zamora. Y la bonaerense también. Sí, ellos planteaban dudas, pero... Y la federal también me queda alguna duda sobre la actuación, porque podían haber impedido que efectivamente... A ver, no le voy a dar la derecha a Alonso. La responsabilidad es de los agresores y de aquellos que se convocaron y los que agitaron también. Acá hubo gente que agitó, había funcionarios de la municipalidad de Lomas de Zamora ahí, que está bien, decían no participamos de la agresión, pero estaban ahí, hacían acto de presencia, pero daban apoyo a aquellos que participaron de esta agresión. La policía bonaerense no hizo nada y esto tenía que haberse tenido en cuenta, como marcaba Hernán. Hay una inspección previa, también lo decía Sofi y vos. Pero acá el tema es que al presidente fueron a atacarlo. Uno puede o no compartir muchas ideas, pero la verdad que la agresión es completamente ilegítima y artera. Veamos, sí. No, ahora hay que poner la atención en lo que va a pasar el miércoles que viene, que es el miércoles 3, que es cuando Milei cierra la campaña bonaerense en suelo de Moreno, en la ciudad de Moreno. Va a estar presentándose en un acto, no va a ser caravana en principio, pero mantienen igual el mismo esquema de campaña, ¿no? O sea, él cierra ahí, después se va al exterior, pero va a estar presente en Moreno. Y lo inquietante también es la secuencia, ¿no? Ya venimos de la semana pasada, ya hubo un episodio en una visita también de Diego Valenzuela a José Cepaz, que denunciaron que les habían tirado piedras a las camionetas de la Libertad Avanza. Después ocurrió lo de Junín. Pero también hay una actitud se veían videos respecto de Experto, el presidente también discutiendo con los militantes. Se está dando también una dinámica de campaña bastante peligrosa. Milei diciendo los chorros los tienen ustedes. Esto me parece que se está también ahora en Corrientes. Hoy vimos lo de Karina Milei en Corrientes, ¿no? Es preocupante que a una semana o a 10 días de la elección en la provincia de Buenos Aires estén ocurriendo estos hechos de violencia. Me parece que ambas fuerzas deberían bajar un mensaje, ¿no? Juan, ¿esto suma o resta en términos electorales? Siempre resta en materia republicana, en materia democrática, no queremos violencia, repudiamos la violencia, pero este tipo de situaciones, venimos de un contexto en el cual estamos hablando todos de los audios, de lo que ocurrió, y ahora estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo juega esto la campaña? Bueno, esto le resta a la democracia, claramente, ¿no? Y me parece que es increíble
porque desde el lado de los sectores del kirchnerismo que hacen este tipo de manifestaciones, pretenden instalar una idea que sea positiva para ellos, que es como que los dirigentes de La Libertad Avanza, el presidente, no pueden salir a la calle. En realidad logran, desde mi punto de vista, el efecto contrario. Logran, de algún modo, galvanizar a ese votante que están tratando de movilizar y que quizás está dudando por todas estas sospechas y estos audios y demás, ir a votar y que se despierte un poco el sentimiento del antikirchnerismo, ¿no? Como, bueno, darle un poco más de crédito al gobierno para una motivación muy importante para gran parte del electorado que quizás no le convence el gobierno en un 100% por su forma, sus maneras o lo que fuera, ir a votar, ¿no? Ahora vamos a ir a la economía también con Damián y con Sofi, pero antes me interesa empezar a hablar de quiénes ven en el gobierno como los posibles culpables. Hoy en la nota de Hugo Alconada hablaban de Cerimedo, según la visión de Spanuolo. ¿Quién es Cerimedo? Fernando Cerimedo es uno de los dueños de La Derecha Diario, es uno de los estrategas vinculados con los medios digitales del gobierno de Milei. Él sospecha de Cerimedo, forma parte de lo que dijo en esa nota un allegado de Spanuolo. Pero por otro lado, ¿cómo están viendo hoy a Marcela Pagano y cuál es la vinculación que hacen? Algo que hay que decirlo, Marcela desmintió de manera tajante. Bueno, en el gobierno sospechan, a pesar de esta desmentida de ella, sospechan que pudo haber sido ella junto a su pareja Franco Bindi quienes posiblemente hayan filtrado. Es más, en el gobierno dicen que ellos saben que Bindi tuvo desde varios días antes el material y hay quienes deslizan... Contémosle a la gente quién es Franco Bindi más allá de la relación marital con Franco Marcela. Bindi es un abogado que está ahí, podríamos decir históricamente casi ligado a los servicios, ¿no? Que siempre ha sido mencionado como muy cercano a los servicios de inteligencia, es la principal referencia que podríamos decir sobre él. Estuvo muy vinculado también a la causa de Dolores, donde una causa por espionaje que involucraba a Marcelo D'Alessio, y es la pareja de Marcela Pagano y es a quien apuntaban en el gobierno. Incluso decían que ellos tienen un dato de que a través de Bindi esos audios en algún momento le habrían llegado incluso a Cristina Kirchner, que cuando los escuchó los desestimó. Eso es lo que dicen en Casa Rosada. Mirá, tenemos a Marcela Pagano hablando sobre otra de las cuestiones que también son para el análisis, que es esta pelea interna, este fuego amigo que no es amigo, entre las dos vertientes del gobierno Violeta, pero en este caso se refiere concretamente a Martín Menem. Hubo sobreprecios en la compra de medicamentos en la Andis y casi todo se lo llevó esta droguería suizo, ¿no? La cual es íntimo Menem, le fabricaba las barritas de proteína, son íntimos de su familia, él los trajo al gobierno, hizo los nexos, así que él deberá probar en la justicia todo lo que dicen los medios. Los Menem, el clan Menem, la vuelta, los 90. Sí. Mati. No, bueno, José, ahí tenés, por un lado, bueno, ella mencionaba a Martín Menem, recordemos, hijo de Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Menem. Eduardo que acaba de sacar un libro. Era empresario, sí, acaba de sacar un libro, una biografía respecto de la vida del hermano. Martín Menem se suma a La Libertad Avanza ya por 2021, cuando Milei, ¿se acuerdan?, empieza en política en la ciudad de Buenos Aires. Lo conoció en ese momento, no venía, era un abogado, viene del rubro empresario y bueno, obviamente ya vimos, es el presidente de la Cámara de Diputados y uno de los armadores territoriales, obviamente, en la Libertad Avanza en todo el país. Su primo, Lule Menem, es mano derecha de Karina Milei, es alguien que fue durante muchos años asesor en el Senado, 40 años, lo conocen mucho en la política Lule Menem, era obviamente el secretario de Eduardo y después se convirtió en un hombre muy relevante en el entorno de Karina Milei. De hecho, en el gobierno se sabe, o hay muchos funcionarios que les molesta esto de que Lule se presenta como yo vengo a pedir esto en nombre de Karina. Muchas veces hay dudas respecto de si actúa completamente esto que se ha filtrado de Lule soy yo, ¿no? Bueno, es parte también de la interna del gobierno, obviamente los Menem enfrentados con el sector de Santiago Caputo, el principal asesor de el presidente. También otros Menem que no están, pero están. Adrián, al principio, sobre todo el gobierno de Milei, solía estar muy encima
de Martín asesorándolo para conducir la Cámara de Diputados. Si querés, que Adrián Menem era el que más experiencia tenía, hoy no está involucrado en política, se dedica, está en el sector privado, y también Fernando Menem, otro de los que incluso ha aparecido en algunos actos de campaña de la Libertad Avanza en la capital. Y el gusto reivindicado en la Quinta de Olivos, ¿no? Cuando develaron ese gusto. Juan, ¿cómo juegan los Menem en la opinión pública? Sobre todo en este contexto. Bueno, nosotros obviamente dentro de los dirigentes que evaluamos, lo evaluamos a Martín Menem junto con otros dirigentes del gobierno. El lunes nunca lo hemos medido. Lo que vimos en esta última medición, obviamente que la imagen de Martín Menem se desplomó, ¿no? Claramente parte de la opinión pública que apoya al gobierno, dentro de toda esta cuestión, digamos, que se dio a la luz, adjudica en principio al apellido Menem responsabilidad en el hecho, ¿no? Estamos en plena campaña electoral y también desde el kirchnerismo se toman esto con cierta sorna. En Gelatina hubo un jingle que vamos a compartir con ustedes donde se habla concretamente, obviamente con una mirada irónica, de lo que estamos discutiendo aquí en Base a Datos. Mirá. Yo no sabía que el 3% era para Karina y estoy seguro que es una mentira. Yo no sabía que este abogado no me convenía. No lo sabía, le pregunté a mi perro el otro día. No sé si está vivo o es una IA, pero nunca lo cloné. La verdad que son contagiosos los jingles, más allá de cómo uno piensa. Esto pasó hace minutos con Caputo, declaraciones de Caputo para hablar un poquito de economía en este contexto donde hay mucha preocupación. Este era el mensaje. Mirá lo que pone, ¿eh? Te quiero Toto, sos lo más. Esto donde se compartió en el streaming del otro lado del mostrador, en Carajo, que se streamen donde van por las 3 anclas. Sí, que van todos los jueves. El equipo económico en general va el ministro de Economía Luis Caputo, va el presidente del Banco Central Santiago Bausili y hoy fue Daniel González, el secretario coordinador de Energía y Minería, para hablar un poco de las inversiones que se vienen. Y hoy estaba Toto Caputo en el CICIP, en este evento empresarial. Llegó con el presidente y se fue con el presidente. No se quedó a comer, pero muy saludado por todos los empresarios. Se dio un abrazo fuerte con Horacio Marín, el presidente de YPF. Así que bastante animosidad había en el ambiente. Bastante cariño, bastante cariño, mucho aplauso de... Sí, siempre aplauden. A ver, es un sector que apoya y quiere apoyar y quiere que le vaya bien al gobierno, pero que vea algunas dudas en esto que estamos contando. Veíamos la encuesta que las preocupaciones después de corrupción viene desempleo y viene pobreza. Entonces ven que la economía se enfrió, la actividad económica, que estas tasas de interés van a hacer que se enfríe aún más. Entonces esas dudas se están dando vueltas. Una entidad, CICIP, donde juega muy de local, que es la titular, Bettina Bulgeroni. Bettina Bulgeroni, muy amiga de Karina Milei, también Eduardo Unaquian, otro de los empresarios protagónicos allí, que es de donde sale como economista jefe el hoy presidente de la Nación. Damián, hablamos de corrupción como la principal preocupación de los argentinos. ¿Cómo afecta esto a la economía? ¿Sabes que yo estaba pensando, déjame pensar en frío, y lo estaba escuchando a Mayol, ¿no? Suponete que